noches, o buenos días, o buenas tardes. Bienvenidos a Café Charladito, un espacio donde vamos a hablar de Yesenia Torres. De Magdalena García. Hoy vamos a tener una experiencia muy, diría yo que nos enriquece, porque vamos a hablar de los temas que se han tocado desde todo el mes de noviembre, pero aplicados a nuestra experiencia. Y tenemos aquí a Yesenia, porque a mí me parece muy interesante el testimonio, es que testimonio, a mí me gusta esa palabra, de Yesenia Torres, como la historia de vida, pero esa historia es del que ya murió. La experiencia. La experiencia más bien de Yesenia. Y vamos a aplicar en nuestro primer capítulo, donde definimos qué es el duelo, cuántas clases de duelo existen. Luego pasamos a nuestro segundo capítulo, donde se entrevistó, es una entrevista súper genial, ese fue el segundo capítulo, una entrevista súper genial que tienen que verla. Una mujer que nos enseñó a través de su historia de vida todo el tema de redes de apoyo. O sea, en cada capítulo usted va a ir viendo que todo se entrelaza, y en cada capítulo le damos a usted herramientas para llevar a cabo un duelo que no termine en suicidio, en una depresión profunda. Vea cada capítulo y ahí usted va sacando sus propias conclusiones. La chica, por ejemplo, en la segunda entrevista decía, su red de apoyo fue la iglesia. Si no hubiera sido por la iglesia, ya no hubiera salido de eso. Pero vea el segundo capítulo. Después tuvimos nuestro recorder del seminario, cómo amar a la hora de perder. O sea, cómo podemos seguir amando, cómo podemos seguir viviendo la vida a la hora de perder un ser querido, el trabajo, la dignidad, el amor propio, el dinero. Cuánta gente no ahorra y en un negocio perdió todo. La casa, los hijos, tantas cosas. Y hoy vamos a recopilar todas esas herramientas y las redes de apoyo. ¿A qué red de apoyo puede acudir usted cuando hay un duelo? Cuando pierde a algo o cuando pierde a alguien. Hablábamos en un capítulo de las mascotas, por ejemplo. Cuando usted pierde las mascotas también es un duelo. Y hablábamos de que cualquier duelo en cualquier ser humano es respetable. A una persona le puede doler perder algo que para usted no signifique nada, pero para el otro sí. Entonces, en el duelo lo primero que debemos tener ante el otro es el respeto. Yesenia, buenas noches, doctor Juan David. Buenas noches. El todo juvenil, como siempre. Viene hoy, el doctor Juan David viene hoy indispuesto en salud. Les voy a contar. Está en duelo. Está en duelo. Cuando uno pierde la salud, así sea por una hora, está en duelo. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces el malito lo vacunaron, no se mete. Y dijo, no, yo participo en el podcast, aunque estaba así desalentado. Y mírenlo. Una red de apoyo, doctor. Allá Ahí está mi red de apoyo. Gracias a usted por hacer parte de esta red de apoyo. Bueno, entonces iniciemos. Sin más preámbulo. Bueno, pero ya tiene listo su café. Si Vaya. no tiene listo su café, ahora sí entramos en materia. Entonces, ¿Listo? Ya trajo el café, haga pausa. Listo. Quite la pausa. Bueno, Yesenia, tú has tenido una historia de vida bastante interesante que en capítulos anteriores, en live anteriores, cuando hacíamos los live, si no los ha visto, vaya a verlos, nos has contado. Pero hablando de lo que hemos trabajado en este mes, ¿qué duelos consideras que has vivido? ¿Qué duelos has identificado? Y ayúdanos a entender un poquito si has aplicado alguna de las herramientas o qué herramienta te hubiera gustado aplicar en su momento. Ok. Bueno, teniendo en cuenta toda la información que me ha brindado Cálamo, el primer duelo que viví realmente fue como
mi pérdida de autoestima. Fue el primero o sea, fue un antes y un después de Yesenia. ¿Cómo lo identifiqué? Porque estaba aislada de mi círculo, no hablaba con nadie, y pues uno de los factores principales fue como el descuido, sí, la apariencia física, como que Ok, ya no te pasan los días. arreglabas igual. No le importaba. Pasan los días y ya. ¿Cómo lo manejé? Pues realmente mi mamá lo identificó y pues empezamos a buscar, venga, dónde tiene que hablar, qué tenemos que hacer. Mi mamá me sacaba de la casa, no me dejaba sola. Entonces ahí lo empecé a manejar porque sí. ¿Y qué puertas tocaste? Eh, con una psicóloga, y eso fue tiempo atrás, una psicóloga que de hecho era como una conferencia y fui por allá al norte y hablaron, realmente me acuerdo vagamente la información, pero pues sí se siente como que ay, el corazón estaba muy lleno de que a veces uno dice el caos es el tráfico y realmente el tráfico está acá adentro y acá. Y cuando ya escuchaba hablar a la señora y hacía como los ejercicios que ella decía, me ayudó muchísimo. Vale. Entonces de ahí eso me llenó como de fuerza y tengo que hacerlo. Y salía con la fuerza y después como que lo voy a hacer, vuelvo y lo hago, vuelvo y caigo y no. Mi mamá siempre, o sea, mi mamá fue como el bastón y mis hijos obviamente, La familia. la familia. Vea, ¿se da cuenta? ¿Quién va a creer? Casi nadie habla de esto. Cuando uno pierde la dignidad, cuando uno pierde el amor propio, ese es un duelo grandísimo, supremamente grande. Y des en cuenta los síntomas de un cuadro depresivo que ella muestra ahí. Y cómo pudo apoyarse en la familia, en la psicoterapia. Si usted está en este momento en un duelo, indudablemente, indiscutiblemente, debe asistir a psicoterapia, buscar esa red de apoyo. Muchas veces nos apoyamos en gente que ahonda más el dolor, doctor Juan David. Totalmente. Pero usted va a llorar porque perdió ese trabajo de mejor. O sea, como que lo ven tan... Sí, minimizan los problemas. La palabra, minimizan los problemas. Entonces, claro, mi papá decía, porque cuando yo era pequeño, yo era un niño, yo me reía y mi papá, o sea, yo fui criado en un ambiente bastante machista, entonces nosotros éramos, pero le duele y nos reíamos. Entonces cuando mi papá decía algo así, o mi hermana se quejaba, o mi mamá se quejaba de algún dolor, decía, claro, como no es en su cuero, entonces es parte de lo que hablamos de cómo ayudar a una persona que está pasando por un duelo, porque indudablemente todos tenemos personas importantes a nuestro alrededor, nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, familiares extensos como las abuelas, tíos, primos, demás, o incluso un compañero del trabajo. Este es uno de los tips que tenemos que tener muy en cuenta. Pero a mí sí me queda una duda, no sé si sea posible despejarla, y es, ¿qué pasó antes de que tú perdieras la autoestima? Pues vivía como en aprobación de mi pareja en ese momento, entonces si yo hacía algo o sea, esperaba que él lo aceptara. Sin embargo, me esmeraba porque nada era aceptado, todo estaba mal, entonces yo me esmeraba más y me esforzaba porque debe ser bien, el ambiente debe ser agradable por mis hijos. La familia de mi pareja son de creencias cristianas, entonces como que la mujer sabia edifica la casa, es lo que ellos dicen, entonces yo decía, no, yo tengo que hacerlo bien. Y pues ese fue como el punto de inflexión para decir, mira que aquí hay una consecuencia, o sea, antes de perder tu amor propio, de perder tu autoestima, estabas viviendo un duelo por el círculo de violencia. Los que nos siguen ya saben que nosotros hicimos el 16 de noviembre, ¿fue? Sí, señor. El 16 de noviembre estuvimos con las mujeres en un taller seminario en conmemoración de la no violencia contra la mujer.
Y estas graves consecuencias que generan un duelo permanente, porque esto no es algo que podamos decir se supera. ¿Y por qué hablo de ese duelo permanente? Porque es como si tuviéramos una enfermedad crónica. Sí, realmente uno lo normaliza, uno lo ve que es en el día a día, y lo que dice el doctor es cierto. O sea, me esforzaba por hacer las cosas bien y porque mi entorno estuviera bien, porque yo era la del problema y yo pensaba que era yo la del problema. Entonces, como que caminando contra la corriente, entonces yo empecé a decir, soy yo el problema, usted es la que no está prestando atención, usted es la que no está haciendo bien las cosas. Entonces ahí fue cuando... Oiga, hay parejas que definitivamente se dedican a quitarle tanto valor al otro, tanto valor todos los días, que definitivamente y efectivamente la persona pierde su valor. Lo pierde. Y perder el valor, pues, ¿qué significa? Escriba usted ahí, póngale pausa En los comentarios. o en los comentarios, ¿qué significa perder el valor propio? Cuando una moneda pierde su valor, daña la economía de todo un país. Pero cuando una persona pierde su valor, daña absolutamente toda su dignidad, daña su imagen y ese daña todo. Y ese es un tipo de duelo. Fíjense ustedes que usted puede estar viviendo un duelo en este momento por responsabilidad de su pareja y no lo sabe. Los síntomas, Yesenia, usted sentía, no se arreglaba, que nada de lo que hacía tenía valor para el otro. O sea, siempre hacía falta el centavito para el peso. Así es. Si ponía la mesa de esta forma, ¿para qué la puso de esa forma? Si era al revés. Si hacía el arroz con la verdura, pero ¿para qué le echó eso? Si era sin verduras. Cualquier cosita, y esos son síntomas de violencia intrafamiliar, maltrato psicológico, maltrato físico, haciendo también alusión al día de la no violencia contra la mujer, que lo bautizamos en Cálamo el día del amor propio. No vamos a hablar de la palabra violencia, pero por favor estudie esto, escuche muy bien este podcast, porque si usted está siendo víctima de algún tipo de abuso, le están quitando su valor, y ese duelo sí es profundo. Todos son profundos, pero ese es más porque se vive en una guerra interna constante, y la posguerra también es un complique. Y si usted no identifica, pues vivirá en constante duelo y no sabe por qué. ¿Por qué vivo triste? ¿Por qué no me arreglo? Porque a veces ni siquiera mis hijos me interesan. Me gustaría acostarme y quedarme dormida y no levantarme. O empezar a tener otro tipo de pensamientos como yo ya no quiero vivir más, no quiero estar en este planeta. Y empezar a pensar tanto y tanto y tanto que puede llegar a ejecutar ese tipo de pensamientos. Entonces, me gustó esto porque, primero, acabamos de celebrar lo que ya dijimos, y segundo, definitivamente es un duelo al que nadie le para bolas. La gente cree que duelo es enterré a mi padre, a mi madre, a mi hijo y estoy viviendo. No, duelos son muchos. ¿Usted ha tenido algún duelo, doctor Juan David? Uy, muchísimos. ¿Y cuál ha sido el más significativo? Bueno, yo creo que se puede hablar de varios. Por ejemplo, hablábamos de un tema laboral en el que pues yo no tenía pensado estudiar por lo pronto, y no tenía pensado estudiar psicología, y hago un esfuerzo, entro a la universidad, y en la universidad pasan un montón de cosas porque me tocaba trabajar y estudiar al mismo tiempo, y esto es algo que solamente las personas que trabajan y estudian o han trabajado y estudiado al mismo tiempo lo saben.
Entonces el hecho de saber que le van a hacer a uno un descuento, el hecho de saber que no está dando el rendimiento académico, el hecho de saber que con el esfuerzo usted logró sacar adelante una carrera y posicionarse como profesional es un reto gigante, Inmenso. gigante. Entonces a mí me tomó bastante tiempo. Ese es uno de los duelos. Además que la típica que todo el mundo ha vivido, la tusa. Yo también pasé por una tusa y preciso había acabado de terminar materias en la universidad. Esas tusas sin ni Y ahí- hablemos. Ahí salen un montón de cosas, ¿cierto? También, por ejemplo, yo estaba recién graduado de bachiller y había una de las mamás, bueno, la mamá de mi mejor amigo en ese momento, fallece súbitamente. Ay, Eh, caramba. Y aquí hay un tip o un aliciente que yo logré sacar de esa época y es no se quede con pendientes. El duelo da duro cuando usted tiene un pendiente, cuando usted tiene culpa, cuando por ejemplo en mi caso yo quedé ir a visitarla ese domingo que ella murió. Y por andar noviando, no fui a visitarla, se dieron las 6 de la tarde y recibo una llamada bastante efusiva, donde me dicen, véngase rápido que su mamá tal murió. Y claro, yo le decía a mamá, entonces se darán cuenta de la profundidad. Yo viví con culpa mucho tiempo porque yo no fui a visitarla, porque yo no estuve ahí, no cumplí mi palabra. Y esas son de las cosas. Lo que duele no es tanto el que la persona no esté, sino lo que quedó por hacer con esa persona. Sea que haya fallecido, o sea incluso cuando es pareja, uno tiene muchos planes, entonces ya uno está comprando su casa y uno dice, tiene dos opciones, ya ha superado su duelo y dice, bacano, bien, la logré yo solo, no necesitaba de esta desgraciada, de este desgraciado, que suele suceder, pero también está, no, yo no me merezco esto, yo no disfruto, esto también hace parte de tal persona. Entonces, uno de los tips, y de pronto si usted tiene problemas en este momento con su duelo, con un duelo, pregúntese, ¿qué pendiente tiene? Pero, doctor, ahí sí le pongo yo un pero. Todos los seres humanos tenemos pendientes. Uf, Y yo lo sé. Por ejemplo, en mi caso el duelo es que en la infancia de mi hija estuve ausente mucho tiempo. Mi hija sufrió conmigo como mamá y lo acepto. Pero usted toda una psicóloga y no fue buena mamá. Bueno, dicen los psicólogos, defina bueno y malo. Pero, y todos los, por ejemplo, antes de anoche yo me acosté y empecé a pensar en eso. ¿Cuántas veces en ese afán de disque trabajar que finalmente ni trabajé, ni la cuidé, y sí la dejé sola, y sí me fui a aventurar por allá a montar una empresa que nunca funcionó, y la niña sola la dejé en casas que yo decía, Dios santo, yo me pongo a pensar, Señor del cielo, ¿quién entraría a esa casa? Ahora, por eso uno en Cálamo habla desde la experiencia. Ahorita Yesenia me decía, nuestra experiencia sirve para transformar vidas, la suya sirve para transformar vidas, pero ojalá sirva para transformar mi vida primero. Y yo ese pendiente me ha generado muchas culpas. El pendiente de haber dejado a mi hijita sola, pequeña, teniendo la posibilidad de que mi esposo respondiera económicamente por el hogar y yo asumía el rol de mamá, que ese también es un aporte económico bastante grande y necesario, supremamente necesario. Todas esas pendientes generan unas culpas grandísimas y todas esas culpas grandes generan
otro tipo de duelo que es la enfermedad. Cuando una persona resulta con un cáncer, cuando a una persona le dicen, por favor siéntese, bueno, los exámenes no salieron muy bien, tenemos un tumor, eso no es la palabra tumor, ellos tienen su término, yo le digo tumor, en tal parte. Dios mío, y cuando dan ese diagnóstico, ese es otro tipo de duelo, pero la culpa genera esos cambios en la salud. ¿Qué hice yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué he hecho durante todo? ¿Qué ha sido mi red de apoyo? Mi red de apoyo definitivamente ha sido la psicoterapia. La psicoterapia, uno le pide perdón a los hijos, claro, los hijos dicen, mami, ya, claro que te perdono. Usted le pide perdón a su niño de 5 años y le da un abrazo y le da un beso y le dice, claro que te perdono. El problema es que usted se perdone a sí mismo por las culpas que lleva en el corazón. Ese sí es un problema grande. Porque el hipocampo le dice, ajá, sí, mi amorcito, yo aquí le tengo el guardado, tome su recuerdo para que lo visualice y tenga el pensamiento rumiante. Ese tipo de duelo que genera culpa, yo no cuidé a mi hija, genera otro tipo de consecuencias que ya hemos visto en podcasts anteriores, como sobreproteger, vean los podcasts anteriores. Pero los pendientes, me encanta, doctor, que usted hable de pendientes porque definitivamente todos tenemos pendientes. Yo creo que de 100 personas, una dice, quedé vea. Cumplí, fuimos felices, comimos perdices y se fue y quedé sin pendientes. Qué bonito eso. Y ese es un mensaje muy lindo. A partir de ahorita, ¿qué hora es? No sé qué hora es. La hora que usted esté mirando. La hora que usted esté mirando, 26 de noviembre. Empiece a pendientes. Y trate de cumplir esos pendientes porque la vida, decía esta mañana alguien, sabemos la diferencia entre la vida y el dinero es que sabemos cuánto dinero tenemos, cuánto dinero debemos, pero no sabemos el día en que esto se acabe. Esa es la diferencia entre la vida y el dinero. La vida, usted no sabe si mañana o más tarde o en una hora. Y quedé peleada con mi mamá, murió, lo que dice el doctor Juan David. Es totalmente cierto. Ya los que tenemos pendientes en nuestros duelos, para mí un duelo es la crianza de mi hija. Sí, señor. Para mí un duelo grande es la crianza de mi hija y para muchas madres que han pasado por consulta, Magdalena, me arrepiento tanto de haber maltratado a mi hija cuando tenía 1, 2, 3, 4 años y ahora que tiene 40 y no me quiere ni ver. Doc, ahí yo quiero hacer una adición y es otra herramienta para esta misma herramienta. Identifique qué pendientes puede resolver ahora, ya, en la inmediatez. Identifique cuáles definitivamente no. Hay una lectura, no recuerdo muy bien, que decía que no se puede recoger la palabra lanzada. Entonces, por ejemplo, cuando en un estado de ira profundo rompemos la autoestima de mi pareja, rompemos la autoestima de mi hijo, rompemos la autoestima de los padres, de los hermanos, cuando realmente en esos momentos no puedo recoger la palabra. Esto es un pendiente que no puedo cambiar. El haber dejado a mi hija a merced de, ya no lo puedo cambiar. Pero ¿qué sí puedo hacer? Empezar a trabajar lo que decía la en mí. El principio, claro, yo necesito, y esto es algo psicológico, cuando uno está trabajando el perdón, uno necesita saber que la otra persona lo perdona, ¿sí? Y hay varias técnicas, hay regresiones, hay sillas vacías, hay un montón de técnicas
enfocadas a eso. Cuando usted vaya ya donde su psicólogo, pues las practicará. Pero desea la tarea de identificar. Ahora, hay una lectura también que yo hice hace un tiempo y que creo que la doc me la compartió, si no estoy mal, que decía que el único animal en el planeta Tierra que se castiga eternamente por un solo acto o por un error es el ser humano. Sí. Y eso es la definición de culpa. Sí, sí, los perros no sienten culpa por haber matado el otro perro en la pelea. Algunos animales que nacen su cría y se las comen. Sí, ya pasó, eso no hay culpa. En el seminario Cómo amar a la hora de perder, uno de los ponentes hizo referencia al duelo que vive nuestro país. Nuestro país está en constante duelo. Colectivo. Es un duelo colectivo. Y ese duelo cada día crece más porque hay un desorden social supremamente complicado en Colombia. Y él hablaba de la guerra que ha vivido Colombia. Él hablaba de las consecuencias de esa guerra y decía que Colombia, palabras más, palabras menos, es un país que a veces se rehúsa a abrazar, se rehúsa a reconocer al otro, se rehúsa a sonreír y en todo momento está bravo. En todo momento es un país que está bravo, que está a la defensiva, que está ¿cuántos son? Desde que nos despertamos. Es que desde que nos despertamos estamos en duelo, estamos peleados. Esa pelea constante, ese estar bravo constantemente con el mundo también es un tipo de duelo que no se ha elaborado, señores, señoras y señoritas. Ese constante estar a la defensiva con el otro, ese constante estar mirando a ver, qué edicto saco para alegar, para defenderme, también es un duelo que está ahí en el corazón y no se ha elaborado. Esto del duelo tiene muchísimas, es una boronita que se desmenuzó y se esparció por todo lado y cada partícula de la boronita tiene una causa y una consecuencia. No solo es perder, como decíamos al principio, a una persona y enterrarla, es mucho, mucho, mucho más. Y recordé ese ponente que él decía justamente eso. Los significados alrededor de, ¿no? Ajá. Hay otro fenómeno también que ocurre cuando tenemos estos duelos y es la pérdida de la memoria. Que lo decía aquí Yesenia, ¿no? Entonces me pegó, no, pero eso era una caricia. Normalizar. ¿Sí? Entonces acá en Colombia es uno de los países en donde no tenemos la cultura de saber nuestra propia historia. Y bien dice el adagio popular, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, el ser consciente de eso también nos ayuda a canalizar, a despertar, ¿sí? Oiga, sí, venga, yo no sé qué pasó allá, cuándo fue el Bogotazo, qué es el Bogotazo, ¿sí? Son consecuencias generacionales y lo que decimos, los significados que se construyen alrededor de. ¿Sí? Y eso lo dice Rodolfo Ginás, justamente. Eso lo dice Rodolfo Ginás, nuestro representante colombiano en en todo lo que tiene que ver con el cerebro. Véanlo. Y él dice, tenemos que conocer nuestras raíces y las causas de todo esto que estamos viviendo ahorita. Yesenia, ¿qué otro duelo? ¿Otro duelo? Bueno, pero ¿cómo terminó la cosa? Bueno, también iba a decirles eso. Antes que el otro duelo. El proceso, obviamente eso les cuento y lo resumí, pero pasó mucho tiempo para
para hacer lo que el doctor estaba comentando, reconocer y decir, venga, hay algo que está mal y tengo que tomar la acción. Entonces, repito, mi primer red de apoyo fue mi mamá, mi familia, mi papá y mi mamá, y también la iniciativa mía de, bueno, vamos a ponernos bonitas porque tiene 2 hijos que la están viendo y siguen sus pasos, entonces hay que hacerlo y hay que ponerle el entusiasmo. Entonces empecé por esos pequeños pasos de ir organizándome, dedicándome a otras cosas, salir. Definitivamente nosotros los seres humanos necesitamos de otros seres humanos, no nos podemos encerrar. Y si usted, señorita, mujer, señora, siente que es un caos y que no hay una salida, sí hay una salida. Entonces, escucha a esa amiga, escucha a ese familiar que realmente la ama y quiere un bien para usted. No se encierre, realmente escuche y déjese guiar. Sé que es difícil porque a veces uno lo normaliza y uno dice, es que es así porque me tocó a mí y porque yo lo acepté. Y no, siempre hay algo por mejorar, entonces es estar en esa actitud de mejora. También yo hacía, ya después de un largo tiempo, puede que, yo les digo que unos 12 meses, empecé a hacer lecturas, también me gusta la actividad física y empecé a hacer un poquitico de actividad física, no era la más juiciosa, pero lo hacía en mi casa y a mi manera, pero empecé a hacer ese tema, ya me salió un trabajo, ya entonces estuve en el mundo laboral, ya obviamente el contacto con las personas y todo el diario vivir de una persona que trabaja, llega a la casa y también la motivación por estudiar y no quedarme ahí porque tenía que seguir y pues cuando le pasan esas situaciones uno se olvida y se anula, se le olvidan los sueños, se le olvidan sus objetivos. Entonces volví, renació otra Yesenia, entonces volví a conectarme con temas así de educación y pues bueno, siempre de ahí, o sea, digamos que fue fea esa experiencia, pero se lo agradezco porque me sacó esa fuerza que tenía y que no, obviamente estaba dormida, entonces me impulsó a ser mejor. Entonces, gracias, es un punto aparte, pero volteo a mirar y digo, ay, muchas gracias, me dolió, pero acá estoy. Gracias, maestro. Hay gente que definitivamente son los maestros nuestros. Ese que te hace la vida a cuadritos y que y nos enseña a sacar nuestra fuerza y nos enseña a sacar esa resiliencia y nos enseña a sacar lo mejor de nosotros en el momento en que nos sentimos derrotados. Ay, ese es un maestro. Y nosotros, quienes aprendemos eso, nos podemos llevar el Nobel del mejor estudiante, ¿verdad? Porque muchísima gente es, pero maestra, ha tenido maestros, doctor, ya para ir cerrando este podcast. Maestros los que quieran. Y hemos sido maestros también de mucha gente, claro. Eso no somos perfectos. Dos caras y eso el que, o sea, realmente yo aprendiendo, o sea, sobre historia, el héroe de uno era el villano de otro. Y esta es otra también para usted, papá, que está escuchando, para usted, mamá, que está escuchando. No le tenga miedo a la herida que le causó a su hijo. Si eso ya no se puede reparar, no importa. No estoy validando el daño causado, pero sí estoy diciendo que esa herida, que esa situación propició que él desarrollara o ella desarrollara una habilidad. Entonces, el abandono. Y yo que conozco a Dana es una mujer supremamente autónoma y poco le interesa lo que los demás piensen de ella, a pesar de el trabajo que ella tiene. Sí. Entonces, veamos cómo también estas dificultades han construido, y esto también le puede ayudar de pronto a que usted interiorice y pueda perdonarse. Eso malo no es tan malo. Decían por ahí, la vida de cerca es tragedia y de lejos se convierte en comedia. Y fíjense que es reconocer
Y la gente ignorante, hiriente, dice, oiga, pero ¿qué tal esos psicólogos? ¿Tienen dificultades y cometen errores? Mis amores, los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos, los fisiatras, los médicos, los sacerdotes, los pastores, cometemos errores. Nos enfermamos también. Bueno, quitemos los últimos, los sacerdotes, los pastores. Ese es otro podcast que podemos hacer. Sí, ellos no se enferman. Sí, no, a ellos les habla Jesucristo al oído, a algunos, no a todos. Sí, pero eso no, mejor dicho, no toquemos ese tema porque, no me bailes ese mío, sí, ese es un tema complicado. Pero qué bonito que desde Cálamo podemos expresar esas experiencias que nos construyen como seres humanos. A mí no me da vergüenza, al contrario, me enorgullece decir mis errores, expresar mis errores, porque cuánta gente no dice, uy, juepucha, pues, mira, yo estoy cometiendo los mismos errores, o mejor dicho, esa es una villana yo que me estaba quejando por nada. Eso por un lado. Y por otro, el esfuerzo que he tenido que hacer durante años para poder perdonarme. Las mujeres me han ayudado, Cálamo me ha ayudado, el mismo doctor Juan David me ha ayudado. Ya, mensaje para cerrar, Doc. Mensaje para cerrar, quiero hacer una aclaración. Aunque estamos hablando de las mujeres, de la no violencia contra las mujeres, sabemos que también hay hombres, hay mucha gente, usted que nos está viendo, mucha gente que no ha visto todavía este podcast, pero sabe lo que hacemos, que nos dice, ¿y dónde está el seminario para hombres? Sí lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Espere tantico, que es que lo que viene para el otro año está candela. Vamos a ver en el próximo mes. Bueno, el próximo mes vamos a trabajar más o menos hasta la mitad, vamos a hacer una pausa, vamos a tomarnos un aire y en enero vamos a empezar nuevamente con nuestros podcasts, con nuestros capítulos, con invitados. Recuerde, si usted quiere venir a hablar con nosotros, escríbanos al interno, déjenos un comentario ahí, nosotros lo invitamos a que venga y cuente su historia. Entonces, creo que las herramientas están dichas, herramientas que están al alcance de todos. Nuestras redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Las personas que me rodean y me sustentan económica o en sabiduría o emocionalmente. Puede ser su mamá, si su mamá es una red de apoyo, puede ser su pareja, puede ser el trabajo, puede ser una institución, puede ser un psicólogo o una psicóloga, puede ser la iglesia, también puede ser la iglesia. Sí, claro, la iglesia hace un buen papel. Son redes de apoyo, ¿sí? ¿Qué otra herramienta? Duelos. Hay personas que dicen esto y esto solo me pasa a mí y al chavo. ¿Sí o no? O solo me pasa a mí. No, esto no es el único. Los duelos los hemos sufrido absolutamente todos. Y descarga un poquito la maleta de la culpa, que qué rico es andar sin cargas. Decían por ahí, andar ligero de carga, ¿para qué? ¿Cómo era el dicho? El del viajero. Hay que andar ligero de equipaje, ¿sí? Porque es más fácil. Qué rico que usted haya llegado hasta acá. Si le gustó, dele like, suscríbase. Así. No, aquí, suscríbase en el botoncito y active la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Ahí le va a llegar. Además, si usted conoce a alguien que necesite escuchar uno de nuestros capítulos o le gustaría seguirnos, por favor, compártalo. No se quede con esto, que es que esto es muy bueno. Si a usted le ayuda, imagínese lo que puede hacer con otras personas. Comparta. Chao, Bueno, Jess. Nos vemos en nuestro próximo Café Charladito. Chao, chao. Chao.